Gracias por la presentación. Para mí es un placer, un honor, un privilegio y un orgullo estar hoy aquí presentando o dando esta conferencia para toda la gente que está tanto online como presencial. Bueno, y vamos a hacerlo lo mejor que podamos, como siempre hemos hecho todo en nuestra vida militar, ¿no? Lo mejor que podamos y lo mejor que sepamos. En referencia a esto también, Julia, te diré que luego vamos a ver unas cuantas diapositivas en las que se va a ver cómo efectivamente el militar español empatiza más que el resto de personas o el resto de militares con la gente al lugar al que va a desplegar. Pues comenzamos con la conferencia de Mali. Ahí tenemos la bandera de Mali con los tres colores típicos africanos. El verde, el amarillo y el rojo, junto con el negro, son los cuatro colores panafricanos, los cuatro colores que más se repiten en la bandera de África. ¿Coincidencia, casualidad o obedece a algún tipo de patrón? Bueno, pues esto último, obedece a un tipo de patrón. El verde habla sobre lo frondoso de África, que luego veremos en una traspa, en una diapositiva en Google Earth, cómo está colocado lo verde y cómo también coge esa sabana tropical subsudanesa africana, cómo coge parte de Mali. El amarillo versa sobre la riqueza mineral y cultural de este continente, el africano, además de ser el color de la tierra y la arena del desierto del Sáhara. El desierto del Sáhara, también lo veremos en una diapositiva, ocupa de este a oeste toda la parte septentrional de África y son más de 6.000 kilómetros de una punta a otra, de este a oeste. También, lógicamente, también coge parte de Mali. Y el rojo es un tributo a la sangre derramada por los africanos, por los malienses, en todas las guerras de independencia, colonización y descolonización. Además, el negro, que no aparece en esta bandera, pero sí aparece en otras muchas, por ejemplo, en la de la ilegal Azawad. Azawad es la porción del terreno que aspiran los malienses a secesionar del norte de Mali. Perdón, los tuaregs del norte de Mali. Azawad significa, en el idioma tamasek, que es la lengua vernácula de los tuaregs, significa la tierra de la transhumancia, la tierra de los nómadas. Como decía antes, el negro es un tributo a la raza negra africana. Índice de la conferencia, vamos a ver 5 puntos importantes a tratar. Historia de Mali, origen del conflicto, muy importante para entender qué está pasando allí ahora y por qué estamos desplegados los militares españoles y, por ende, militares europeos. Segunda parte de la exposición, causas del conflicto actual, del 2012 para acá. Vamos a hablar del golpe de Estado del capitán Sanogo, descontento con la gestión política del país. Vamos a hablar de la rebelión tuareg que sucedió después de este golpe de Estado y, finalmente, del secuestro yihadista por parte de las milicias operantes en la zona. La tercera parte de la exposición, creación de la misión de entrenamiento EUTM Mali, misión de formación y mentorización a militares malienses por parte de militares europeos, España entre ellos. La cuarta parte, equipo de apoyo de fuegos, equipo al cual pertenecí, equipo recién creado, equipo bisoño, con la misión única de instruir a los militares malienses en técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. Y allí desplegamos 10 miembros de la brigada paracaidista. Y la última parte, vamos a ver brevemente unas conclusiones del despliegue en zona de operaciones de Mali. Mali es un país de África Occidental que limita con Argelia, Níger, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Luego veremos una diapositiva en la que van a poder ubicar geográficamente dónde está Mali en África. Población estimada, a día de hoy 20 millones. Cuando estuve yo desplegado allí, que fuimos los que abrimos la misión en 2013, había 15 millones de habitantes. Ha subido un 25% más la población en los últimos 8 o 10 años. Si tenemos en cuenta que hace 8 años no tenían recursos para subsistir los africanos en su continente y debían emigrar hacia Europa, pues ahora es mucho peor, es mucho más descontrolado porque hay mucha más población y los recursos siguen siendo los mismos. Capital, Bamako, en el centro sur del país. Idioma oficial, el francés, cómo no. Mali era una colonia de su metrópoli, de Francia, hasta 1960. Entonces, han cogido unas cuantas costumbres, entre ellas el idioma. Otros idiomas locales, el bambara. El bambara es la lengua por antonomasia de la población negra del país. El furanio paul es una etnia que habita en la zona de Sahel, en el norte de Mali. Y el tamasek, que como se dijo antes, era la lengua vernácula de los tuaregs del norte de Mali. Independencia, como también se explicó antes, en 1960. En este año, 20 países de África consiguen su independencia. Del 45, el final de la Segunda Guerra Mundial, el telón de acero, hasta 65, prácticamente todos los países, salvo alguno más, como por ejemplo Namibia, que la consigue en el 93, todos los países consiguen su independencia. ¿Esto por qué es debido? Bueno, pues la Segunda Guerra Mundial acaba, como bien saben, con 5 vencedores, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, China y la URSS, y automáticamente se montan 2 bloques antagonistas, el capitalista y el comunista.
como la URSS no tiene colonias en África, lo que hace es desestabilizar a estas regiones para que consigan su independencia de Francia y de Gran Bretaña, ahora en el bloque de Estados Unidos. Eso hace que efectivamente en los siguientes 20 años, pues casi todos los países consigan su independencia y luego también vamos a hablar un poco de las fronteras, por estar aquí en la área social geográfica, vamos a hablar un poco de las fronteras de Mali y de África y cómo se hace. Tipo de moneda, francos cefas, es una moneda que se acuña y aglutina en 8 países de África Occidental y en 6 países de África Central. Luego tenemos una traspa en la que también se pueden ver esos países. Un euro son 665 cefas. Para que se hagan la idea, ahí en Mali hemos comprado, en 2000, cuando fui yo, en 2013-14, hemos comprado cosas de poco valor, por 25 cefas, 4 céntimos de euro, pero al fin y al cabo cosas. Si encima les digo que hay monedas de curso legal de 1, 2 y 5 cefas, pues no llega a pensar que vale más la moneda en sí que el valor de esta. También veremos después una diapositiva en la que se pueden ver las monedas. Tipo de religión, Islam moderado, también creencia en el espíritu de las cosas y los animales, Dios de la lluvia, Dios de las cosechas, a los cuales imploran para conseguir buenas cosechas cada año. Importante, Islam moderado. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque eso hizo que los europeos pudieran ir a África, a Mali, y poder liberar del yugo yihadista en 2013 con mucha facilidad, porque la población era afín a los europeos. Fíjense hasta qué punto son moderados con el tema del Islam o con el tema de las religiones, que una de las festividades malienses nacionales es el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, como bien saben, es la natividad de Cristo, de Jesús. Y ellos la respetan y la celebran como festividad nacional por esa minoría, el 10% que es cristiana, por esa minoría cristiana. Tipo de gobierno, república semipresidencialista. Esto ya no es real, pero cuando estuve yo, en el 13-14, el líder del país era el jefe del Estado. Había un jefe de Estado y un primer ministro, y el que partía el bacalao, entre comillas, era el jefe del Estado. Era IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. Llegó al poder por sufragio universal en el 2014, estábamos allí, y fue renovado en el 2019 otra vez por sufragio universal. La Carta Magna de Mali les dice que pueden estar como mucho 2 mandatos de 5 años, total 10 años. Entonces, en teoría, en el 2024, Ibrahim Boubacar Keïta dejaría de ser presidente. Esto no es así, porque hubo un golpe de Estado en el 2020 y dentro de este golpe de Estado, para deponer al presidente, como así se hizo, hubo otro 9 meses después, en el 2021. Se puede decir que Mali es el primer país que ha sufrido un golpe de Estado dentro de un golpe de Estado. Se podía decir hasta hace un mes que ha habido un segundo golpe de Estado en Burkina Faso. En Burkina Faso ha habido, está pegado a Mali, luego lo veremos, en Burkina Faso ha habido 2 golpes de Estado en menos de un año. Estamos en el mismo caso. Ahí tenemos unas fotos en las que se puede ver, ahí está Mali, eso es Mali, con forma de mariposa. Esta parte de aquí, si partimos en 2 la mariposa, del embudo hacia arriba es lo que dicen los tuaregs, que es Azawad, la tierra de los nómadas, de la transhumancia, y lo que quieren es secesionar de Mali los tuaregs. Aquí tenemos Níger, el país más pobre del mundo, perdón, el país más pobre de África y el segundo más pobre del mundo, después de Bangladesh. Aquí tenemos Burkina Faso, aquí tenemos Togo y Benín, Costa de Marfil, Senegal y Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es el único país de habla no francófona que tiene el franco cefa occidental. Y aquí tenemos los 6 países que tienen la moneda del franco cefa central, que son por este orden de norte a sur, son Chad, República Centroafricana, Camerún, Congo, Gabón, y eso que ven aquí, pequeño ese cuadrado, es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial fue de España hasta 1968, en la que hubo que dejarla en el Tratado de la ONU de la descolonización, en la que también entraban, por cierto, Gibraltar, y aún no ha sido descolonizado, y en la que nunca pueden entrar ni Ceuta ni Melilla, porque Ceuta y Melilla son de España desde el 1497 y desde el 1580 respectivamente, perdón, Melilla y Ceuta respectivamente. Entonces, las colonias, como se entienden, fueron en el siglo XIX, no tiene sentido que nadie pida descolonizar algo que nunca ha sido colonizado, porque era de España hace más de 5 siglos. Ahí tenemos lo que les dije antes, los francocefas de África Occidental y África Central. Fíjense, un francocefa. Si echamos el cálculo, no serían ni 4 francocefas, sería 1 céntimo de euro. Por eso les digo yo que vale más la moneda en sí que el valor de esta.
El yihadismo del Sahel, el control del Sahel, Europa y el Sahel. ¿Qué es el Sahel? El Sahel no es ni más ni menos que la zona de transhumancia, el cambio orográfico entre el Sáhara del norte, todo esto de aquí, toda la parte, la línea roja hacia arriba es el Sáhara y la línea roja hacia abajo es la sabana tropical subsaharana africana. Similitudes entre el Sáhara y el Sahel. Bueno, pues ambas carecen de agua y de recursos hídricos. Eso hace que las poblaciones no puedan asentarse porque al carecer de agua pues no pueden subsistir, por así decirlo. Y eso hace que la gendarmería o los militares dejen de controlar esas zonas porque no hay habitantes. Eso viene bien para el control de zonas, pero viene mal para el tema del yihadismo o los contrabandistas. ¿Por qué? Porque pueden campar a sus anchas por todo el Sáhara y por todo el Sahel. ¿Por qué campan más a sus anchas por el Sahel que por el Sáhara? Pues porque en Sahel, la diferencia del Sáhara a Sahel es que la tierra es, el monte es bajo y la tierra es compacta en Sahel. En el Sáhara, sin embargo, son dunas y dunas y dunas que cambian orográficamente cada noche con las tormentas de arena. No hay caminos, no hay carreteras, sin embargo, sí lo hay en el Sahel. Y eso hace que se puedan mover los yihadistas, o los contrabandistas, los traficantes de armas, traficantes de esclavos, lo que sea, se puedan mover con mucha más libertad de movimientos y, como ya les dije antes, que no hay bases de población, pues no puedan la gendarmería o los militares de esos países poder asentarse o perseguirlos. Fíjense, esta línea roja, esta línea se puede decir que la ruta de esclavos, que también luego vamos a explicarlo, pasaba por aquí. La ruta transsahariana pasaba por aquí, por lo que les dije antes, caminos milenarios. Ya que estamos en esta diapositiva y ya que hemos identificado geográficamente Mali en África, vamos un poco a ver todos los países que circundan a Mali y cómo están actualmente. Mauritania es el último país que abolió la esclavitud en 1981. Se puede decir que a día de hoy hay muchos mauritanos que nacen esclavos y mueren esclavos. Y esto se puede extrapolar al oeste de Mali, a la región de Kayes, que pasa exactamente igual. Mali, vamos a hablar bastante de ello ahora, tiene grandes problemas con sus sectas islamistas operantes en la zona. Níger y Burkina Faso están en el mismo caso exactamente que Mali. Sudán y Sudán del Sur. ¿Qué decir de Sudán del Sur? Sudán del Sur es el país más moderno, se creó en el 2011, el día 9 de julio, y fue fruto de luchas intestinas entre sudaneses. ¿Se puede decir que Sudán del Sur es cristiano y Sudán del Norte o Sudán es musulmán? Se puede decir. Se puede decir diciendo también esto que del Sahel hacia arriba, hacia el Sáhara, hacia el Magreb, son musulmanes y del Sahel hacia abajo, hacia la sabana, son cristianos. Se puede decir y así es, efectivamente, por lo general. Nigeria tiene grandes problemas con su secta islamista Boko Haram. Boko Haram es la responsable de más de 50.000 muertos en los últimos 10 años. También, aunque no está en la zona del Sahel, pero sí comparte la misma orografía, también vamos a verlo después en una traspa de Google Earth, Somalia, el Cuerno de África, aquí está. Somalia lleva sin gobierno legal, sin gobierno estable, mejor dicho, desde el 91 con la caída de un dictador y luego a raíz de la intervención de Estados Unidos, se tuvo que ir, como bien saben, en el 93, la famosa película del Lajo derribado. Bueno, pues fíjense hasta qué punto Somalia ha estado en las redes yihadistas bastantes veces, que en el 2010 Etiopía tuvo que invadir el país para quitar ese gobierno que se había constituido de corte fundamentalista islamista en el país. República Centroafricana, aunque no está en la zona sahariana del Sáhara, del Sahel, sí ha sido intervenida de forma internacional en 2013 por la UE. ¿Por qué? Porque hubo un golpe de Estado de la milicia Seleka, musulmana, contra la milicia, contra el gobierno legalmente establecido, y luego pues la milicia antibalaka luchó y lucha contra la milicia Seleka. Actualmente están en guerra civil. Para mí, si vamos a hablar de Mali y del Sahel, el gran causante, bajo mi punto de vista, de que Mali esté hoy intervenido es Libia. Ahí lo pueden ver en el norte, en la zona sahariana. El coronel Gaddafi cayó suavizado, linchado y tiroteado por su población el 20 de octubre del 2011, dentro de la Primavera Árabe, ese grupo de revueltas sociales y culturales que aconteció en todo el Sahel, en todo el Magreb y en partes de Asia. Bueno, pues Gaddafi cayó y pues se estableció un gobierno islamista y a día de hoy aún siguen esa lucha. De la Primavera Árabe, que mucha gente la fecha en 2010 en el Sáhara Occidental y gran parte de gente la comienza en el 2011 en Túnez y que luego se extendió,
de la primavera árabe del 2010 al 2011, aún quedan vestigios y aún quedan guerras a día de hoy, como son la guerra de Libia, la guerra de Siria y la guerra de Yemen, entre otros. Bueno, pues cuando cae Gaddafi el 20 de octubre, Gaddafi tenía ascendencia tuareg por su madre, entonces se rodeaba de su guardia pretoriana, que era tuareg. Cuando cae Gaddafi, sus milicias se exfiltran por las fronteras porosas del norte del sur de Libia, pasan todo el Sáhara y llegan al Sahel, al norte del Sahel, y se establecen en Mali. 5 meses después tenemos el golpe de Estado. Esta es una foto histórica de la segunda revolución industrial. Primera revolución industrial, siglo XVIII, solamente acontece en Gran Bretaña y la fuente principal de energía es el carbón. Segunda revolución industrial acontece en toda Europa, además de Estados Unidos, Japón y Rusia, y la fuente principal de energía es el petróleo y el gas. Ahí tenemos todos los países que intercedieron en África, que fueron a colonizar todo África. ¿Por qué? Pues porque lo que buscaban los europeos eran más materias primas para seguir alimentando la industria de ese momento. Bueno, pues fíjense cómo queda hasta el principio de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, cómo queda todo compartimentado. Se puede decir que hubo aquí un choque. Lo lila es de Francia y lo rojo es de Gran Bretaña. Las dos grandes potencias tras el final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, porque aquí también pueden ver que tenemos Camerún, que tenemos Tanzania y Namibia. Esos tres países, esas tres regiones, eran de Alemania, pero lógicamente cuando Alemania cae en la Primera Guerra Mundial y también después en la Segunda, pues pierde sus posesiones. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, como les dije antes, hay dos bloques antagonistas y como la URSS, como pueden ver aquí, no tiene participación en África, se dedica a desestabilizar estas regiones para conseguir atraer a su esfera política e ideológica a estas regiones o países. Aquí hay un choque en Sudán, en Fachoda, en el que bueno, los franceses van de oeste a este y los británicos van de norte a sur. Se enfrentan en Sudán y al final, pues sin pegar un solo tiro, después de semanas de incertidumbre, tienen que dejar el paso los franceses a los británicos. A raíz de esto, o antes de esto, porque esto fue en el 1898, y antes de esto había habido una conferencia, la conferencia de Berlín, en el 1885, con el canciller Otto von Bismarck, en el que se organizó para que, bueno, por así decirlo coloquialmente, nadie se pisase la manguera, ¿no? Se montó para que nadie se pudiera imponer o extraponer en cada conquista. ¿De qué se habla en esta conferencia? Se habla de que todo país tenemos que intentar ponernos en hace 200 años y tenemos que pensar que el hombre blanco era el llamado a liderar a todas las razas del mundo entero. Entonces, se veía bien que el hombre blanco, el hombre europeo, el viejo continente, fuera a África a enseñar a los africanos cómo vivir, el estilo de vida, las costumbres, la religión, los usos, etc., etc. Entonces, lo que se ve en esta conferencia es que todo país que vaya a colonizar, que vaya a explorar una zona, tiene que llevar progreso, vías férreas, industria, etc., etc. Esa puede ser la excusa, pero la realidad es que los europeos necesitan materias primas para poder seguir alimentando la industria de la segunda revolución industrial. Esto va a hacer, vamos a ir un momento para atrás para que vean las líneas perfectas que tenemos a día de hoy. Esto va a hacer que cuando acabe la Segunda Guerra Mundial y estos países se fragmenten, se queden como están de esta forma. Pasamos un momento a la trampa anterior para que vean, fíjense estas líneas tan perfectas entre Mali y Mauritania, Argelia y Níger, Libia y Egipto, etc., etc. Bueno, pues esa fue la fragmentación que hizo prácticamente estas dos superpotencias, Gran Bretaña y Francia, y es lo que tenemos a día de hoy. Hay una película muy interesante que se llama El último virrey de la India, que es del 2019 y está en vídeo, es buenísima. O sea, si pueden verla, véanla, porque ahí se ve en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando van a dejar el imperio británico, va a dejar la India, pues llega un grupo de musulmanes y le exigen a los británicos que hagan un país al norte de la India, que se llame Pakistán. Los hindúes y los británicos se niegan de forma rotunda, dicen que nunca ha habido un país musulmán y no tiene que haber, pero a base de atentados y hostigamientos, como los británicos se quieren marchar cuanto antes, trazan unas líneas y crean Pakistán Este y Pakistán Oeste. A día de hoy, Pakistán Este es Bangladesh, el país más pobre del mundo, y Pakistán Oeste es Pakistán, como lo conocemos. Bueno, ¿qué decir de Pakistán y de la India? 3 guerras fratricidas en los últimos 60 años, que es la vida que tiene, 80 años, porque es del 47 Pakistán,
que es la vida que tienen. Y bueno, y si decimos que Irán no tiene armas nucleares, pues Pakistán es el único país musulmán que tiene armas nucleares, por supuesto, junto con la India. O sea, fíjense lo que se puede hacer, lo que se puede crear cuando hacemos una frontera donde nunca la ha habido. Un pueblo que nunca ha estado en litigio, de repente pues se enfrenta a que ya no es ese pueblo, ahora son malienses o argelinos, ahora son libios o egipcios, ahora son sudaneses o chadianos. Esa es la primera causa histórica del enfrentamiento maliense y africano en África. Las líneas perfectas de los países recién creados por los europeos. Tenemos, como les dije antes, ¿no?, el cambio orográfico, la zona de transición de la zona árida a la zona boscosa. Y también, como les dije en un principio, que aunque no era parte del Sahel, pero sí el Cuerno de África comparte esa zona orográfica, comparte esa desertificación. Y lo que está más abajo es el desierto de Namibia. Bueno, como pueden ver, Mali está en el crisol de todo, de culturas, de religiones, de transiciones orográficas, transiciones demográficas, etc., etc. Bueno, también como se explicó, ¿no?, al carecer de recursos hídricos, cualquier accidente natural o artificial vale para hacer una frontera, un puente, un cauce de río, un grupo de montañas, unas cordilleras, un grupo de casas, para separar unas fronteras que, como les dije en un principio, poco o nada defendidas por los países de esas fronteras. Segunda causa histórica del enfrentamiento maliense y, por ende, africana, en la religión. Ahí se puede ver una imagen en la que el Islam se expandió con el profeta Mahoma, que viajó de Medina a la Meca, perdón, de la Meca a Medina, viajó en el 622 después de Cristo para propagar la nueva religión, el Islam. Y ahí se puede ver cómo se extendió. También podemos ver que España fue musulmana hasta el 1492, con la famosa imagen de la toma de Granada, la entrega de las llaves del Reino de Granada por parte de Boabdil III a los reyes católicos. Y también se puede ver que efectivamente el sur de África no es musulmán, es cristiano. Ahí tenemos también, por estar donde estamos, merece la pena mencionarlo, la compartimentación provincial de Mali. Cuando fuimos allí, cuando desplegamos en 2013, fuimos los primeros en desplegar y nos tuvimos que estudiar, lógicamente, todos los manuales, su idiosincrasia, religión, costumbres, cultura, idioma y, por supuesto, la geografía. Siempre han sido 8 provincias, las 3 provincias norteñas, Gao, Kidal y Tombuctú, que eran las provincias rebeldes de los tuaregs. Y luego, como les dije en un principio, este embudo, si partimos en 2 la mariposa, tenemos el resto de regiones que ya son parte de la sabana. Mopti, Segou, Sikasso, Bamako, Curicoro y Cayés. Bueno, a día de hoy han cambiado y ya son 10 provincias. De esos ser 8 son 10. Tombuctú se ha partido en 2. Hacia el norte es Tesalí, hacia abajo Tombuctú, y Gao se ha partido en 2. Hacia occidente es Gao y hacia oriente es Menaka. ¿Esto por qué se ha hecho? Bueno, pues ahora voy a explicárselo. La razón de ser fundamental de EUTM Mali, que es la Misión Europea de Formación y Mentorización a los militares malienses, es lanzar contingentes de militares malienses al norte de Mali, a las 3 provincias rebeldes, para poder controlar la zona, para poder pacificarla. Entonces, para poder tener mejor control, los jefes militares han compartimentado más las zonas. Bueno, los malienses se asientan a orillas del río Níger. Esto es totalmente cierto. Ahí pueden ver en la imagen cómo por aquí discurre el río Níger y cómo efectivamente donde está el río Níger pues hay un montón de poblaciones asentadas. Donde hay río Níger hay progreso, hay ganadería, agricultura, pesca, comercio, hay vida. Sin embargo, si se fijan en el norte es desértico. No hay nada que hacer, nadie se asienta, por lo cual todos los malienses asientan a orillas del río Níger. Tercera parte histórica del enfrentamiento maliense o africano. Primera parte histórica, la geografía, las líneas perfectas de los países. Segunda parte, la religión. Y tercera parte, la división social entre etnias. Los Bambara, 1/3 de la población negra del país y predominante, y responsables de la vida social y política de este país. Los tuaregs, tan solo un 1%, población nómada con rasgos magrebíes, tremendamente belicosos y relegados a un segundo plano. Luego veremos por qué. Resto de etnias, Fulani o Peul, Soninke, Senufo, Dogón, Mandinga, Bobó.
Aquí tenemos la ruta de esclavos en África en el siglo XV. Fíjense esta línea que les trazo de oeste a este. Efectivamente, es el Sahel, con rutas milenarias, la ruta transsahariana. Y cómo bajan hacia la ruta del Sahel, hacia la ruta de esclavos, cómo bajan de muchas ciudades o muchas regiones para conducirlos de oeste a este. Los auténticos negreros, los auténticos mercaderes de esclavos históricos en África siempre han sido los árabes. Los árabes de Arabia, por compartir tez de la piel y religión con los magrebíes, han sometido históricamente a la población negra. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando se abole la esclavitud y cuando la vida social política del país recae en los bambara, dicen, ahora te vas a enterar, vamos a dejar de destinar recursos a las 3 provincias del norte de Mali. Bueno, esto ha hecho que los tuaregs se levanten en rebeldía en no menos de 5 ocasiones. Segunda parte de la exposición, ya estamos acercándonos al despliegue de Mali. El 22 de marzo del 2012, el capitán Sanogo, descontento con la gestión política del país, da un golpe de Estado y asume el poder. Infinidad de políticos abandonan la capital y otros son colocados a dedo por la junta militar. En Tombuctú, histórica región, los rebeldes del MNLA, Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, recuerdan Azawad, el norte de Mali, la tierra de la transhumancia, pues hay un grupo de liberación. Aprovechan el vacío de poder para hacerse con el control de las 3 provincias norteñas, Gao, Kidal y Tombuctú. Causas, como se explicó con anterioridad, diferencia de recursos destinados del gobierno a estas regiones desérticas. Los grupos terroristas islamistas operantes en la zona secundan la revuelta, produciéndose una insólita y utópica unión, tuaregs y yihadistas. Esta insólita y utópica unión me recuerda a mí a la que aconteció en los 80 en Afganistán entre mujahidines y estadounidenses. No compartían nada, pero tenían un enemigo común, que eran los soviéticos. Aquí, efectivamente, tuaregs y yihadistas no comparten nada porque unos buscan proclamar Azawad y otros hacer un Estado islámico, pero tienen un enemigo común, que es el ejército regular de Mali. Grupos terroristas como Ansar Dine y Muyao, Al-Qaeda del Magreb Islámico o Boko Haram de Nigeria se enfrentan a los malíes, a su ejército en Tombuctú el día 1 de abril, con la toma de la ciudad. Con el ejército en retirada, los tuaregs comienzan a tener los primeros choques ideológicos con los yihadistas, ya que implantan la ley sharia en las poblaciones en las que tienen presencia. Ansar Dine y Muyao, sectas islamistas de la zona, se enfrentan a los tuaregs en Gao y son expulsados de las 3 provincias del norte de Mali. Los islamistas radicales prosiguen su avance hacia el sur del país. Objetivo, tomar Bamako y proclamar un Estado islámico en Mali. Septiembre del 2012, el gobierno hace un llamamiento al mundo para poder recuperar el norte de Mali. Fíjense, hagamos rápidamente una recapitulación. Una fracción del ejército, descontenta con el gobierno, da un golpe de Estado. Como este golpe de Estado no es de facto, sino que dura varios días en consumarse, los tuaregs aprovechan para lanzar su quinta rebelión en 60 años, en 50 años. ¿Qué pasa? Que se alinean con los yihadistas para poder expulsar con más rapidez a los militares malienses que están fijándose qué pasa en el sur y a quién hacen caso o no. Cuando expulsan a los militares malienses, como no comparten la misma ideología, se enfrentan entre ellos y expulsan a los tuaregs. Hemos pasado de un golpe de Estado militar a una rebelión tuareg, a un secuestro yihadista en Mali. El 20 de diciembre del 2012, la ONU aprueba una resolución militar para enviar una fuerza conjunta para establecer el orden. Países africanos, todos los que circundan, más su metrópoli, Francia. 2013, 10 de enero, el presidente maliense, Yacounda Touré, pide expresamente a François Hollande, presidente del Liceo, que intervenga en su país. Los islamistas han tomado la céntrica región de Mopti y preparan el asalto final a la capital del país africano. El día 11 de enero, fíjense, tan solo un día después de ese llamamiento internacional en el que mencionaba a Francia directamente, el presidente maliense, pues el día 11 de enero, un día después, se pasa a la ofensiva y Chad, Mali y por supuesto, Francia, atacan, bombardean campos de entrenamiento yihadistas, cuarteles generales y redes de suministro. Tras duros combates, derrotan a la alianza yihadista en Kona, que está en el centro del país. Balance general de la batalla, un centenar de islamistas, 11 militares malienses y un militar galo muertos en combate. La operación Serval ha comenzado. Bueno, este militar galo es un teniente piloto de helicópteros que va a caer por fuego de fusilería el primer día de la intervención. No va a ser el primer militar francés que muera en África. Sí que muera en Mali, pero no en África. ¿Por qué digo esto? Porque ese mismo día se lanza una operación de rescate a un suboficial francés del DGSE. El DGSE es como el CNI en España, pero en Francia, que llevaba años retenido por la milicia islamista Al-Sahab de Somalia.
en pésimas condiciones. Entonces se estipuló, como estamos en un mundo globalizado, se estipuló que cuando se entrase a Mali, pues los yihadistas iban a responder a los franceses matando a este suboficial francés. La operación salió mal, tras un enfrentamiento de 4 o 5 horas, tuvieron que replegarse en los helicópteros en los que habían llegado los franceses, 50 miembros de fuerzas especiales, y tuvieron 2 bajas francesas, además de la baja del reo, por así decirlo. Bueno, una de las bajas francesas, uno de los militares franceses no pudo ser cogido y al día siguiente la milicia islamista Al-Sahab hizo honor a lo que es un grupo terrorista y sacó en internet imágenes del militar muerto en combate. La operación Serval, como dije antes, ha comenzado. La operación Serval va a suplir, bueno, la operación Barkhane va a suplir a la operación Serval 6 meses después, porque se dan cuenta, perdón, año y medio después, el día 1 de junio del 14, y esto es en el mes de enero del 2013, porque se dan cuenta que efectivamente, lo que se expliqué antes, las fronteras son tan porosas que entonces no pueden autorizar solamente a operar en el norte de Mali. Tienen que buscar la alianza de muchos más países y se crea la operación Barkhane. La operación Barkhane autoriza a operar en 5 países de Sahel: Mauritania, Burkina Faso, Níger, Mali y Chad. Las operaciones de combate se dan por finalizadas el día 1 de julio del 2013. Los aliados malienses, todos los países que circundan a Mali, además de Francia, ceden la gestión militar a la ONU, desplegando esta una fuerza de 15.000 efectivos con la misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad del afectado país. Bueno, con respecto al tema de los cascos azules, como bien sabrán, tenemos gente desplegada actualmente en el Líbano, en la misión de la ONU, y anteriormente en Bosnia y Herzegovina, del 92 al 95, y ha habido muchas misiones más, como por ejemplo la de Haití, para los españoles. En cuanto se crea la ONU, en el 45, también se crea su fuerza militar, los cascos azules, los boines azules. Ha habido misiones muy longevas, como la de los Altos del Golán, que acabó con la guerra de Siria en el 2012-13 más o menos, pero la operación con más bajas militares de cascos azules en su historia es esta, la operación de MINUSMA, de los cascos azules en el norte de Mali. 260 bajas mortales. Es más, ayer mismo murieron 4 militares chadianos en el norte de Mali, en la provincia de Kidal. Imagínense cómo está el país de volátil. Una misión que comenzó en 2013, estamos en el 2022, han pasado 9 años y en 9 años ya ha superado el índice de mortandad de todas las misiones que ha habido hasta ahora. Misiones longevas de 30 y 40 años. En fin. Bajas de la operación Serval en los primeros 6 meses. Mali pierde a 100 militares, la Alianza Africana 45 bajas, entre ellas, no deja de ser curioso, 38 del Chad, y Francia pierde a 8 militares en combate. A día de hoy Francia ha perdido 53 militares en combate. Bajas yihadistas, entre 600 y 1.000 insurgentes, además de decenas de prisioneros. Ahí tenemos una foto de una autoridad civil que está despidiéndose de 9 cascos azules nigerinos de Níger, muertos en combate en el norte de Mali. Y ahí tenemos la portada de la presentación que estamos dando hoy, ¿no? Ahí tenemos, pues, todos los conflictos que hubo del 2012 al 2013 hasta la intervención. Aquí está Kona, fíjense, en el centro del país. Ahora vamos un poco a explicar lo del día 10 de enero y 11 de enero. Es imposible que un presidente de un país haga un llamamiento a otro país que esté a 3.000, 4.000 kilómetros y al día siguiente pueda hacer acciones ofensivas, pueda mover material, víveres, personal, armamento. Sí, tiene bases en Chad, en Djibouti y en Senegal, pero es casi imposible. Esta operación ya estaba ideada por parte de Sarkozy, que era el anterior presidente, y solamente faltaba autorizarla, faltaba legitimarla. Como Francia había sido metrópoli de estos países, pues faltaba legitimarla para que no pareciera que era una invasión de la metrópoli a la colonia. Se hizo así, pues gracias así, y fue como se entró a Mali. La importancia de esta franja que vemos aquí, justamente en el centro del país, y la entrada de un día para otro de Francia con Chad y con Mali. La línea Maginot, por así decirlo, la frontera más fuerte que tenía, la mayor fortificación de tropas malienses, estaba en este embudo, porque el enemigo natural de los malienses como país eran los tuaregs, no los yihadistas. Entonces, en el momento en el que traspasan esa frontera, traspasan esa línea Maginot, por así decirlo, pues ya la llegada a Bamako se estipulaba en como mínimo, o sea, en como mucho una semana, por lo cual había que entrar sí o sí antes de que Mali cayera en las redes yihadistas en menos de una semana.
Bueno, una realidad, ¿no? Donde más pobreza hay más radicalización, sea el signo que sea, político, ideológico, religioso. Y ahí no deja de ser curioso que 9 de los 10 países más pobres de África sean del Sahel. Perdón. Tenemos una foto aérea del norte de Mali, en la que se puede ver que hay pues cientos de kilómetros sin carreteras, sin redes prácticamente, porque como les dije antes, la zona del Sáhara no tiene caminos, cambia cada noche con la orografía, y ahí pueden ver una comuna o una especie de cuartel o acuartelamiento. En la operación la operación Serval o Barkhane era súper importante la supremacía aérea para poder dar apoyo a estas comunas que estaban rodeadas muchas veces por los yihadistas en los combates. Tercera parte de la exposición, creación de la misión de entrenamiento EUTM Mali, misión de formación y mentorización para darle instrucción a los militares malienses por parte de los militares europeos. Objetivos prioritarios: garantizar la seguridad y el desarrollo del Sahel, modernizar al ejército de Mali para que éste pueda mejorar la capacidad militar y defender el espacio y territorio del país. Y objetivos generales, lógicamente, frenar el avance yihadista en el norte de África y, por ende, en el sur de Europa y en el Mediterráneo. Y, por supuesto, evitar un estado fallido maliense como lo son a día de hoy Libia, Somalia, Sudán del Sur o República Centroafricana. Ese es el parte que nos ponemos los militares europeos, que vamos de instructores a la misión, en el brazo derecho. Lugar de formación, Academia de Oficiales del Ejército de Mali en Quiricoro. Está a 60 kilómetros de la capital, Bamako. Instructores, 300 aproximadamente, entre los que nos encontramos 22 españoles. 12 del mando de operaciones especiales, con la misión de instruir a la compañía comando del GEDIA, luego veremos que es un GEDIA, y 10 de la brigada paracaidista, que a su vez tuvieron más relevos de más unidades de la fuerza, con la misión de instruir a los morteros y la artillería de los GEDIAs. Se crea, por supuesto, una Force Protection, una fuerza de protección comandada por españoles y belgas, a día de hoy son españoles y checos, con la misión de dar seguridad y libertad de movimientos a los trainers, y la misión fundamental de EUTM Mali es la instrucción de los GEDIAs. ¿Qué es un GEDIA? Es un grupo táctico interarmas en el cual se articulan todos los malíes con su ejército y bajan en turnos de 10 semanas para ser instruidos por los militares europeos. Composición del GEDIA, unas 700 personas más o menos al mando de un coronel. Ahí tenemos el lugar de formación, el KTC, el Quiricoro Training Center, que estaba, por supuesto, a orillas del río Níger, como asentaban todos los malienses. Y ahí se puede ver una foto que eché yo personalmente desde una de las posiciones del destacamento, en el que se podía ver pues, un atardecer a orillas del río Níger. Una foto en la que se pueden ver a dos instructores, los que están sin los, digamos que están menos pertrechados, por así decirlo, y dos miembros de la Force Protection españoles, con la misión que les dije antes de dar seguridad a los trainers en su instrucción. Y como contrapunto, ahí pueden ver en la foto de abajo ese niño con un cuchillo de grandes dimensiones, en el que, bueno, pues como curiosidad, cuando nos echamos la foto con el niño ese, nadie pudo ver el cuchillo que portaba. Lógicamente iba con el cuchillo guardado y para hacerse la foto pues se sacó el cuchillo para fardar, supongo yo. El caso es cuando llegamos a la camareta y descargamos la foto de la cámara al ordenador, nos dimos cuenta del cuchillo ese. Es un ejemplo muy claro en que en zona de operaciones no hay que buscar a un hombre con un turbante negro para pensar que es el malo. Puede ser una mujer, puede ser un niño, no es el caso, pero para que vean que en zona de operaciones no hay un segundo tranquilo, por así decirlo. Objetivo composición, vamos a hacer un rápido resumen porque luego vamos a explicar qué hacemos en las 10 semanas el equipo de apoyo de fuegos. Básicamente el GEDIA se compone a lo grueso de 3 compañías de fusiles de infantería con 3 secciones de fusileros cada compañía, de 145 personas cada compañía, y además una sección de armas de apoyo en la que nos vamos a parar porque es parte de lo que nos tocó instruir a los españoles. Cuando uno está destinado en una unidad militar de morteros medios en este caso, en el caso particular,
y le dicen que tiene que irse a instruir a Mali sobre morteros ligeros, bueno, pues el mortero puede ser con o sin trípode, con o sin goniómetro, el tubo corto, el tubo largo, con la placa base octogonal, rectangular, cuadrada, pero lo que nunca se espera es que el calibre vaya a cambiar. El calibre en la OTAN es 60 milímetros, 81 y 120 para mortero ligero, medio y pesado respectivamente, como pueden ver a la izquierda. Cuando llegamos a Mali, no sabíamos qué mortero teníamos que instruir porque los malíes bajaban con armamento de captura al enemigo, armamento propio y armamento obsoleto del Pacto de Varsovia, de la OTAN, que dejaban a las unidades. Entonces teníamos que esperar a que llegase la unidad para ver qué mortero tenían y bajar rápidamente de Google el manual, traducirlo del idioma que fuese e intentar entenderlo para poder explicarlo. Una de las cosas que no entendíamos era el calibre 60,75 milímetros. Cuando, por compartir, digamos que camareta, por así decirlo, con nuestros colegas eslovenos, que estaban también de instructores, había 23 países de los 27 de la UE de instructores, y los eslovenos eran un país de ellos. Bueno, pues los eslovenos, como ex-yugoslavos que eran, no habían sido parte del Pacto de Varsovia, porque Tito les metió en el movimiento de países no alineados, pero sí estaban en la esfera soviética, por así decirlo, en la esfera comunista socialista. Habían usado este armamento. Entonces les preguntamos que el calibre era un error. Buscamos manuales y entonces ponía calibre 60,75 milímetros y no podían 60 milímetros. Nos dijeron que no era un error, que los soviéticos, con el telón de acero en el 46, en su intento de hacer un mundo paralelo, habían ensanchado los tubos de los morteros occidentales lo máximo posible sin llegar a reventar el tubo con nuestras granadas, las europeas. De ese modo consiguieron calibres de 60,65, ni un milímetro más, de 82 milímetros, un milímetro más que el mortero medio europeo, occidental, y de 122 milímetros, 2 milímetros más que el mortero occidental o europeo. Y claro, la gente puede pensar, y si quieres hacer un calibre diferente, ¿por qué no pones 70, 90 y 140? Pues bueno, es muy sencillo. Los soviéticos, lo que buscaban con esto, buscaban usar también nuestra munición. En caso de captura, cuando éramos enemigos con los soviéticos, en caso de captura de armamento y material enemigo, en el caso nuestro, nosotros sencillamente no podríamos usar sus proyectiles porque no entraban en nuestros tubos por 1 milímetro o por 2 milímetros. Sin embargo, ellos sí podían meterlos y habían hecho tablas de tiro para los soviéticos, para sus morteros, y tablas de tiro con nuestra munición para sus morteros. Lógicamente, con menor alcance por la obturación, pero al fin y al cabo, fuego efectivo con nuestra munición. Esto para mí, para morterista que he sido, es simple y llanamente una obra de arte. Ahí tenemos el mortero ML M57, el mortero que nos tocó instruir cuando llegamos allí. Aquí se puede ver el goniómetro, que también tiene la circunferencia diferente a la nuestra. Y bueno, entre el tubo, entre el trípode y entre todo, la placa base, pesa unos 20 kilos. Alcance eficaz, 2.500 metros. Este mortero, hay morteros con mucho más metros de alcance. 8 o 10 kilómetros, mortero ligero, mortero pesado. Bueno, pues esto que tengo yo aquí en la boca son las tablas de tiro. Las tablas de tiro son fundamentales para cualquier arma de tiro curvo, como es el mortero o la artillería, para poder disparar desde una vaguada o un lugar en el que no se vea el enemigo, pero con un observador avanzado a vanguardia que me puede decir por radio dónde está el enemigo en un plano y yo puedo disparar. Esta es la esencia de este arma. Arma de tiro curvo, no tenso, no tienes que ver al enemigo para poder dispararle. Bueno, pues los malienses no lo usaban. Cuando llegamos allí, le preguntamos a los morteristas que cómo usaban los morteros y nos dijeron que iban siempre a principio del despliegue, a vanguardia del despliegue, y cuando veían al enemigo, pues apuntaban con el mortero hacia él, metían una granada y disparaban. Que me quedo corto, bajo el tubo. Que me quedo largo, subo el tubo. Lógicamente, el ojo humano tiene una capacidad para ver 800 o como mucho 1.000 metros, más no. Por lo cual, de este arma se perdía más de la mitad del tiro efectivo, hasta 2.500 metros. Y hay otras muchas más armas. Por ejemplo, ahí lo vamos a hablar un poco del Grad 2M, sistema de armas Grad 2M, un lanzacohetes también soviético, que tiene alcance eficaz de 6 a 20 kilómetros. También disparaban en puntería directa, viendo al enemigo, por lo cual nunca le daban. Cuando llegamos allí, tuvimos que enseñarles a disparar con puntería en directa. Y también luego les comentaré una de las decisiones que tuvimos que tomar al principio, en la primera semana de instrucción, con nuestros malienses, porque muchos no sabían leer, escribir o hacer cálculos
trigonometría, por ejemplo, para poder hacer los cálculos del tiro de mortero de artillería. Cuando uno está combatiendo en Mali, cuando uno nace maliense, se mete en el ejército y tiene 40 años, ha sobrevivido a 22 años de conflictos constantes con los tuaregs, lógicamente es teniente o capitán porque todo su pelotón ha muerto. Entonces, él puede saber o no escribir o leer, pero ya es teniente, o ya es sargento, o ya es brigada. Es un gran problema, no para la infantería, porque a lo mejor en combate convencional es solamente ir hacia adelante, pero para manejar el mortero y disparar fuego efectivo, centrando el mortero en el despliegue de las tropas, vas a disparar por encima de las tropas propias. Entonces le dijimos a esos malienses que habían llegado a ser tenientes, brigadas, capitanes, sargentos, por antigüedad y por méritos de guerra, que sí, que ellos eran los jefes, ellos mandaban, pero le poníamos a un soldado bisoño para que les dijese cómo calcular con el mortero o con la artillería. Les sentó un poco mal al principio, pero al final lo entendieron. En el momento en el que vieron que el mortero pasaba a estar al principio del despliegue, centrado en el despliegue, iban a disparar por encima de las tropas propias, dijeron, está bien, vamos a aprender cómo va esto de la trigonometría. Una foto curiosa, ¿no? Ahí tenemos el famoso AK-47, el Kalashnikov, con un montón de variantes, con el culatín retráctil, con el guardamanos de madera, de hierro, con 2 guardamanos, pero bueno, de Checoslovaquia, de Rusia, de la URSS, de China, de muchos países, ¿no? De Croacia, Yugoslavia, el arma más mortífera del mundo. Ahí tenemos otra experiencia maliense. Ese arma, la KPV de 14,5, se ideó para la infantería ligera, pero por su peso elevado, 50 kilos, dijeron que había que montarla en algún vehículo. Entonces, está montada con una coaxial y está puesta con una dirección de tiro de antiaérea. ¿Y a dónde disparan? Disparan sobre las tropas que están en la tierra y hacen fuego efectivo. Es un ejemplo más de que todo se aprovecha en África. Y ahí tenemos otro arma de lo que está infectado África, ¿no? El famoso SPG-9 Copy, que también se ve en la peli del Ajo Derribado, es un cañón sin retroceso y bueno, está lleno de SPG-9, RPG-7 y AK-47 África. Tras la finalización de la destrucción de estos jetías en las 10 semanas antes citadas, de las que luego vamos a hablar, los grupos tácticos son desplegados en cualquiera de las 3 provincias del norte de Mali. Aquí tenemos una foto curiosa, para mí ahora y para ustedes después. Ustedes me dirán, ¿y esta foto por qué la pone aquí? ¿Qué pinta? Bueno, pues cuando llegamos a Mali y vimos los campos de instrucción, la zona de entrenamiento con la que desplegábamos con los malienses, había chapitas como estas, en las que ponía el nombre de la persona, ponía el lugar de procedencia y el teléfono. Le pregunté yo a un intérprete, teníamos 4 intérpretes en el equipo de apoyo de fuegos. Por cierto, 2 cristianos y 2 musulmanes y no pasaba nada. Eran súper respetuosos los unos con los otros. De ahí el Islam moderado. Le pregunté a uno de los intérpretes que qué significaba esto y me dijo que era la zona, o sea, la forma de delimitar la propiedad privada. Esto quiere decir que alguien llega, quiere hacer aquí una obra, quiere a lo mejor comerle 3 metros a esta chapita y llama por teléfono al teléfono de contacto y le dice quién es y le dice que va a hacer una casa de adobe, una escuela, un riego, lo que sea, y que va a mover la chapita 3 metros hacia el oeste, hacia el norte o como hablen ellos. Le dice por teléfono que la puede mover sin ningún tipo de problemas y ya está. ¿Saben qué es lo más curioso de esto? Que no había ningún tipo de pegas por la propiedad privada. No había ningún tipo de litigio. Porque ahí en Mali lo que importa es la mano, la palabra de un hombre o una mujer. Es lo que importaba. Y uno se pone a pensar, cuando llega aquí a Europa, llega a España y dice, hago yo un muro a lo mejor en mi casa y le pongo 5 centímetros a mi vecino, me denuncia, me tiran el muro, tengo que pagarle 6.000 euros por 5 centímetros. Bueno, pues aquí no pasa esto. Es una foto muy curiosa. Otra foto muy curiosa, no se pueden ni imaginar la de gente que conoce, la de gente que sabe ubicar geográficamente Sevilla, Valencia, Madrid, Barcelona, Getafe, Villarreal, por los equipos de fútbol. Es impresionante. Uno va al extranjero y ve a un montón de autóctonos con camisetas del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Valencia, del Athletic, de la Real Sociedad, de todos los equipos de fútbol posibles. Ahí en Mali llegamos a ver hasta del Getafe, imagínense. Bueno, pues esta foto es curiosa porque fue el segundo día del despliegue
Y esos dos que se hacen la foto con el chaval que porta la del Real Madrid son del Atlético de Madrid. Pero les hace tanta ilusión ver a alguien que le recuerde a su país que se hace una foto con el chaval ese. Luego se arrepintieron. Y ahí tenemos otra foto. Esta foto es la única foto que no he puesto de mi despliegue, del 2013-14. Me la envió un compañero mío en 2020, que cuando yo le contaba estas cosas, pues a él se le quedó grabado, ¿no? Y él luego desplegó en 2020 y se hizo una foto diciéndole a un chaval que porta la del Atlético de Madrid que es el mejor equipo del mundo. Fíjense con qué cara le mira el que porta la del Real Madrid, con qué cara de odio. Bueno, estamos extrapolando el derbi malo. Esperemos que no vaya a más. Nada, es una broma, es una broma. Cuarta parte de la exposición, equipo de apoyo de fuegos, equipo al cual pertenecí, equipo bisoño recién creado para instruir a los militares malienses en técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. ¿Cuánta gente compone el equipo? 10 personas. Un capitán jefe de equipo de artillería, 3 tenientes, 2 artilleros, un infante y 6 suboficiales. 3 artilleros de campaña y 3 infantes ligeros. Los siguientes equipos de apoyo de fuego que se desplegaron fueron de 8 personas de artillería y 2 de infantería. ¿Por qué? Porque se vio, luego vamos a verlo, se vio que en la descentralización de la instrucción en 10 semanas de estos grupos había que darle mucha más relevancia a la artillería por los cálculos matemáticos y trigonométricos que a la infantería. Y con 2 infantes bastaba para instruir de los morteros ligeros. Además, para más INRI, no fuimos el primer equipo de apoyo de fuegos que Europa envió a Mali. Sí que España envió a Mali, pero no que Europa envió a Mali. Europa envió en el GETIA 1 a un equipo de apoyo de fuegos británico, pero los británicos dejaron la misión a medias y se fueron. Y fuimos avisados un 12 de agosto del 2013 para desplegar al mes siguiente. Esto va en contrapunto de lo establecido por lo general en el ejército, que tenemos 4 meses de preparación y 2 meses de concentración antes de desplegar una zona en conflicto. En esos 6 meses, en los 4 de preparación y 2 de concentración, hacemos muchas más maniobras y enfocadas a ese despliegue que de normal. Pero bueno, luego pasan cosas como estas, que son de un día para otro, y bueno, fuimos avisados el 12 de agosto y el 16 de septiembre desplegamos, después de 35 días de una instrucción muy rápida, desplegamos en Mali. Desplegamos del 16 de septiembre hasta el 18 de abril, 7 meses. Luego les comentaré también un chascarrillo cuando más avancemos con la presentación. Aquí tenemos a nuestro jefe de equipo, que se despide de los malienses un sábado por la tarde. Trabajábamos todos los días, salvo el día del Señor, el domingo, que descansábamos. ¿Qué hacíamos los españoles? Preparar las fichas para la siguiente semana, porque habíamos visto que el nivel cultural era muy bajo de los malienses y teníamos que hacer fichas adecuadas a ese nivel cultural. Entonces nos afanábamos en hacer esas fichas. Además, tampoco hubo un relevo con los británicos, por lo cual teníamos que empezar de cero. Eso fue en el GTA 3. En el GTA 4, como era ya repetir lo mismo, pues entonces ya cambiábamos las cosas que habían salido mal y era mucho menos tiempo, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, los malienses el domingo lo aprovechaban para descansar, para limpiar la ropa, para dormir más, para curar las heridas y nosotros para seguir instruyéndonos para explicarlo lo mejor posible la siguiente semana. ¿Qué hace el equipo de apoyo de fuegos en las 10 semanas antes citadas? Las semanas 1 y 2 están enfocadas a temas básicos del combatiente. Instrucción individual del combatiente, armamento, topografía, movimientos tácticos, tiro, enmascaramiento. Aquí se hace la criba de sabe leer, no sabe leer, sabe escribir, no sabe escribir, sabe hacer cálculos, no sabe hacer cálculos. Entonces, a la gente que no sabe leer se la envía a hacer trabajo físico, movimiento de piezas, y a la gente que sí sabe de cálculos se les envía a puestos mucho más críticos. Ahora vamos a verlos. De la semana 3 a 7, las siguientes 5 semanas, la premisa es la descentralización del personal en varios grupos. 2 suboficiales, infantes ligeros, entre los que me encuentro yo, con los pelotones de morteros ligeros. Misión, instrucción, manejo y tiro del ML-M57. Un oficial y 2 suboficiales en la línea de piezas, el trabajo físico que les dije yo, viene aquí, con 2 lanzacohetes Grad 2M de la familia Grad soviética. Misión, asentamiento, dirección y tiro de las piezas. Un oficial de artillería en el equipo de topografía. Aquí ya vienen los estudiantes, por así decirlo. Encargados de realizar el estudio del terreno para asentar las piezas en un punto concreto. Un oficial de artillería en el centro vector de fuegos, el FDC. Realizan los cálculos de tiro y se los pasan a la línea de piezas para apuntar estas. 2 suboficiales, artilleros de campaña, en el equipo de observadores avanzados, OFA, que son los que se ponen a vanguardia y los que dicen por radio
dónde está el enemigo para poder apuntar las piezas y hacer tiro en directo o tiro curvo al enemigo. Y un capitán jefe, que es el que coordina todos los grupos. Otra foto curiosa. Bueno, estamos en la semana 1 y 2, semanas tácticas del combatiente básicas, enmascaramiento. Vamos a dar la teórica de enmascaramiento y nos dicen que no hace falta que demos la teórica. Le preguntamos que por qué. Y nos dicen riéndose que ellos son negros, que por su tez de la piel no tienen que enmascararse. Decimos, bueno, pues sin ningún tipo de problemas. Vamos a coger a un maliense para explicar cómo se rompen las líneas de la cara y cómo tiene uno que enmascararse, cómo se pueden disimular los rasgos de los ojos, la nariz, la boca, y después hacemos lo de siempre, instrucción 1 hora, y después de esa hora paramos, vemos las cosas que han fallado, descansamos, hacemos un juicio crítico, un briefing, en el que veo, pues efectivamente, las cosas que se pueden mejorar. Uno de los nuestros, uno de los 10 componentes, tiene una brillante idea, y es meter en la maleza al único soldado maliense enmascarado y a otro más. Y les dicen que salgan de la maleza al mismo tiempo ante la mirada atónita del resto de malienses. Bueno, imagínense, cuando aparece uno con toda la cara enmascarada, sin ningún tipo de rasgo que se le vea, sin el sudor, porque la pintura de enmascaramiento oculta el sudor, y cuando aparece otro que se le vea a leguas toda la cara brillante del sudor, con los ojos, con la boca, los labios, con todos los rasgos marcados. Bueno, pues no hubo que decir nada más. Todos los malienses lo entendieron. Desde aquel día hasta el final de las 10 semanas de instrucción, desde que comenzamos a instruirnos en el campo hasta el final, nos enmascarábamos todos, españoles y malienses. Ahí tenemos una foto igual del FDC esperando noticias para poder apuntar, para poder pasar datos a las piezas y apuntar estas. Y lo que tengo a mi espalda es un instructor, un intérprete, uno de los 4 que les dije antes. Para que lo sepan, los intérpretes, o sea, en todo momento el idioma oficial, por así decirlo, de los europeos, allí era el inglés. Hablábamos en todo momento en inglés y los intérpretes traducían del inglés al bambara y al francés. La semana 8 está dedicada a temas tácticos de defensa diaria enfocados al despliegue norte de Mali. Checkpoint, fijos inmóviles, dónde hacerlos, cómo hacerlos, si buscamos a enemigos, si no lo buscamos, si buscamos la sorpresa, etc, etc. La semana 9 está dedicada al campo de tiro, a disparar con las armas colectivas, en las que lógicamente vamos a disparar con los morteros y la artillería. Ahí tenemos el Grad 2M, el lanzacohetes. Vamos a hablar un poco de él, porque merece la pena. Calibre 122 milímetros, como les dije antes, 120 europeo, 122 soviético. Alcance eficaz de 6 a 20 kilómetros. Y entre todo, la cuna de posicionado, el trípode, dirección de tiro y el tubo, que mide 3 metros, pesa 95 kilos. La semana 10 está enfocada a un tema táctico en el que el coronel maliense de Getía pone a todas las armas en funcionamiento y hacen operaciones ofensivas defensivas de maniobras para ver si esa unidad está o no lista para desplegar. Los europeos los evalúan y dicen si sí o no son desplegables. Después de esto son desplegables 9 meses en el norte de Mali. Aquí tenemos una foto curiosa, soldados malienses bisoños muy jóvenes, con gafas de sol blancas, con pasminas de colores, con mochilas verdes, azules, sin importar un poco esa disciplina que tenemos en Europa. Ahí tenemos otra foto, impensable en España, que un autóctono pase con un carro por una formación de malienses. Hacíamos una continuada, que es una jornada de 30 horas, en la que nos marchábamos de un día por la mañana hasta el día siguiente por la tarde y hacíamos noche en el campo, y eso es una formación de al día siguiente por la mañana. Aquí tenemos una foto a la que le llamo yo la leyenda negra española. Bueno, el sargento Adontion B sale de formación. Ayer era muy normal salir de formación e irse a hacer sus necesidades, buscar comida, volver, sin ningún tipo de orden ni concierto. Sale de formación, busca caña de azúcar y la encuentra. Y nos ofrece a los españoles. Los españoles que estábamos ideando una operación, dejamos el plano de un lado y cogemos con él caña de azúcar. Bueno, este gesto, decían los malienses, que solamente los españoles lo hacían con ellos. Nadie comía nada con ellos, nadie les cogía nada de ellos. Los españoles, a donde vamos, empatizamos con toda la población a la que hemos ido. No nos importa la etnia, no nos importa la raza, no nos importa la religión. Vamos allí con una misión. Y además de cumplir con la misión, intentamos hacer la vida lo más fácil posible a la gente que lo está pasando.
Bueno, ¿qué decir del equipo de apoyo de juegos? No había nada establecido, no había un plan semanal, no hubo un relevo con los británicos, pero sí había un objetivo. El objetivo era que tras 10 semanas de instrucción con nuestros malienses, estos debían asentar, apuntar, disparar, corregir, disparar y entrar en eficacia con el armamento propio de cada unidad. Nos dieron el Grad 2M y el M57 y lo hicimos como siempre lo hacemos los militares españoles cada vez que desplegamos en el extranjero. Lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Nunca nos dejamos nada para nosotros. Damos siempre el 110% de nosotros mismos. Se creó un plan semanal con objetivos a corto y largo plazo. El objetivo, lógicamente, final era que esa unidad pudiera ser cohesionada y combatir en el norte de Mali. Y se instaló la gimnasia diaria. Los malienses no solían hacer gimnasia diaria y los españoles sí, los europeos sí. Entonces, bueno, pues todos los días quedábamos a las 6 de la mañana. Nos encanta madrugar a los militares. No me pregunten por qué, pero nos encanta madrugar. Para algo valdrá. Y bueno, pues hacíamos carrera continua, tren superior, cualquier cosa con ellos, españoles y malienses. Importante, el físico es uno de los 4 pilares fundamentales del militar europeo, el militar español, el militar occidental. La instrucción táctica, movimiento en el campo de unidades, despliegues, instrucción técnica, saber lo máximo posible de lo que tenemos en nuestras manos, radios, vehículos, armamento, paracaídas, carro de combate. La instrucción moral e intelectual, esta charla es instrucción moral e intelectual, y la instrucción física. ¿Por qué? Porque un militar, en el momento de la toma de decisiones, que tiene bastantes a lo largo de su vida militar, pues está visto que un militar bien instruido físicamente va a ser más fácil, más lúcido tomar esa decisión que puede salvar las vidas de sus subordinados. Sin embargo, el militar que no está instruido físicamente tiende más rápido a la capitulación y a la desiste. Eso fue básicamente lo que le pasó a los malienses cuando entraron los yihadistas, que no pudieron aguantar y a la primera de cambio o se rindieron o se replegaron. Además, consecución de manuales de armas y traducción de estos del ruso a través de trainers eslovenos e internet, como os expliqué antes. Otra foto curiosa de la antillana negra española. Ese es mi binomio, mi compañero, no le gusta el té y tampoco le gusta el café, pero los militares malienses tienen poco que ofrecer y lo que tienen te lo ofrecen, por lo cual, te guste o no, tengas hambre o no, lo tienes que aceptar. Ahí está tomando té, que le ha ofrecido uno de los soldados malienses. Se generaron fichas de enseñanza adaptadas a nivel cultural del grueso de los militares malienses. Poca afluencia a la escuela, trabajo en el campo de temprana edad para poder sacar adelante a sus familias. Muchos militares no saben leer ni escribir. Y bueno, sabíamos que éramos un ejemplo constante en la forma de actuar, en la forma de hablar, en la forma de caminar, erguidos, siendo puntuales, teóricas preparadas, porque sabíamos que éramos el espejo en el que ellos se miraban, en los militares europeos, y no podíamos fallarles. Ahí tenemos una foto de lo que les hablé antes. Los militares malienses no saben leer ni escribir porque la sociedad a la cual pertenecen no sabe leer ni escribir porque se ve obligada a trabajar en trabajos de mayores tan jóvenes. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro, el mercado rosa de Bamako. Esa foto la eché yo, además. Lo normal es ver a un niño con un libro debajo del brazo, pero en África no. En África lo normal es ver a un niño con un utensilio de trabajar debajo del brazo, por desgracia. Perfección del idioma, el inglés. Dábamos teorías en pizarra con traductor al francés y al bambara. Cuando no estaban los malienses, ¿qué hacíamos los europeos? ¿Qué hacíamos los españoles? Mi equipo en concreto. Pues horas y horas de ensayos en seco, en la camareta con nosotros como público, para perder esa vergüenza y además buscando palabras técnicas. Aprendizaje y entendimiento de la cultura maliense, como en todas las misiones, para poder entender qué les ha pasado y poder empatizar con ellos. Observación constante del trato entre bambaras, negros y tuaregs magrebíes para evitar posibles casos de aislamiento. Lógicamente, los malienses pueden ser tuaregs o pueden ser bambaras, pueden ser militares. Entonces, había que intentar ver si estaban o no haciendo el vacío a esos tuaregs porque pensaban que la culpa de la guerra era de ellos. Era súper importante. Eso no pasó en ningún caso, pero se observaba. Perdón. Además, éramos conscientes de ser los pioneros, los primeros, y debíamos asentar las bases para los futuros relevos. Fichas actualizadas, cosas importantes de cada jetía, trato con los militares malienses y lecciones aprendidas para los siguientes que llegasen, para tenerlo mucho más fácil. Foto macabra. ¿Por qué? Porque, bueno, esta foto fue portada del diario digital ABC a finales del mes de febrero del 2014. Nuestro despliegue finalizó en el mes de abril del 14 y en el mes de mayo
este grupo de malienses, que era la sección de morteros ligeros del GETIA 4, fue desplegada junto con el GETIA 2 para hacer una operación, la operación Aquello. Esa operación fue un fracaso y murieron 100 militares malienses, además de decenas de desaparecidos y de decenas de heridos. Si decimos en Europa que una operación es un fracaso cuando tenemos 10 bajas, no me refiero a bajas mortales, me refiero a bajas, heridos, desaparecidos o muertos. Imagínense esta operación en la que tuvo 100 militares malienses muertos, además de desaparecidos que nunca se encontraron, que murieron en el desierto y se los comerían las alimañas. Pues de esta foto, que fue echada en el mes de febrero, más o menos la mitad están con vida. La otra mitad sucumbió 2 meses después en esta operación. Y ahí tenemos una foto desde el Monte Keita. El Monte Keita era el monte más alto, el monte en predominancia, pegado al KTC, a la base de Kulikoro, en la que se nos ordenó que nos hiciéramos una foto el 12 de octubre del 2013, el primer 12 de octubre que pasamos allí, por el cuartel general del Ejército. Y esta foto fue portada de intranet durante una semana, con todos los militares españoles desplegados el 12 de octubre ahí en el Monte Keita. Y ahí tenemos el primer equipo de apoyo de fuegos que España desplegó en Mali desde el 16 de septiembre hasta el 18 de abril, del 13 al 14, con 9 hombres y una mujer, todos de la Brigada Paracaidista, que a su vez es la portada del libro. De todo esto que se ha hablado, se dio testimonio en un libro que vio la luz en el 2018 con el título Memorias de África, orillas del Níger, primera misión española de formación y mentorización a las tropas malienses en TTPs, tácticas, técnicas y procedimientos de morteros y artillería. Y esa es la portada del libro. Ya para finalizar la exposición, vamos a ver unas 3 rápidas conclusiones. A un despliegue no se va a ganar dinero, como piensan algunos. Se va a cumplir con una misión asignada por el alto mando que a su vez obedece órdenes del gobierno legalmente establecido. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues por falta de conocimiento, por falta de propaganda, falta de publicidad, falta de charlas como estas, mucha gente se piensa que vamos a las misiones a ganar dinero. Se gana un poco más, efectivamente, pero bueno, no hay dinero posible que pueda pagar a ese hombre, a esa mujer que deje a sus hijos, hermanos, maridos, mujeres durante 6 meses. Puede ser que no vuelvas, porque no todos volvemos, es una realidad. Entonces, pues a lo mejor por falta de información, los civiles, la sociedad civil se piensa que vamos a ganar dinero a una misión, cuando realmente vamos a cumplir con una misión y a una misión se va a cumplir a lo mejor que se puede y lo mejor que se sabe. Lo siguiente ya será pues lo que venga, ¿no? Pero lo más importante es que vamos a esa misión en representación de nuestro país, de España, internacionalmente. El despliegue es fruto de compromisos nacionales e internacionales para con nuestros países aliados por pertenecer a la OTAN, a la ONU o a la UE. Estamos en un mundo globalizado y nos tenemos que defender entre nosotros. Entonces, por ser miembros de estos grupos, tenemos que desplegar en un sitio u otro, nos guste o no. Y ya para finalizar, me gusta siempre recalcar las consecuencias de una guerra las pagan los militares que despliegan en ese conflicto y, por supuesto, la población civil autóctona de ese país, región o etnia. Y por mi parte nada más. Espero haber sido rápido, breve, no haber sido muy pesado. Y si tienen algún tipo de pregunta, estaré encantado de intentar resolvérselas lo mejor que pueda y lo mejor que sepa. Muchísimas gracias.